Hola de nuevo desde Caracas, Venezuela, les habla José Leonardo Riera Bravo y si ustedes como nosotros están listos, más que listos, levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores en donde tú y yo nos convertimos en libronautas. Por eso quiero agradecer que estén nuevamente con nosotros en esta nueva semana, pero además con un tema muy particular que va a ayudar a que profundicemos en todos los aspectos de la literatura con nuestra nueva temporada que se llama Escuela de Escritores. Antes de hacerlo, yo quiero que ustedes se suscriban en todas nuestras redes sociales. Que no la saben todavía, entonces quiere decir que no han hecho la tarea. Yo estoy seguro que sí están afiliados ya a nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones para que sepan cada vez que publicamos un nuevo episodio, no solamente de Libronautas, sino también, por ejemplo, de Mentiras Naturales, que es un programa que bastante se los recomiendo, así como todos los otros programas que estamos subiendo permanentemente. Pero lo más importante es que también ustedes puedan comentarnos qué les han parecido los temas que nosotros vamos subiendo semana a semana, gracias a todo el equipo que hace una investigación, pero también que se demuestra el entusiasmo y el compromiso para que ustedes puedan avanzar en sus sueños, proyectos y visiones. No olviden seguirnos a través de @AvilaTVSuena en todas las redes sociales y por supuesto seguirme a mí a través de @SiMeRieraBravo, también en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las redes posibles para que ustedes estén comentándome qué temas quieren conversar en los próximos episodios. Pero el tema del episodio de hoy a mí me fascina muchísimo porque es uno de mis géneros literarios favoritos. Ya les había mencionado anteriormente los géneros literarios, entre ellos por ejemplo la poesía y la dramaturgia. Pero el día de hoy el protagonista será la narrativa, que es de donde salen los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas y las novelas, entre muchos otros elementos. Pero hoy vamos a conocer qué es la narrativa y para hacerlo es muy importante que nosotros entendamos que todos y todas en este planeta somos narradores, especialmente cuando usamos la palabra para hacerlo, porque además de alguna forma u otra desde que empezamos a hablar podemos desarrollar la posibilidad de contar algunos acontecimientos, algunas situaciones, algunos relatos que van de nuestra vida real o a veces de nuestras propias mentiras. Por eso algunos dicen que hay dos tipos de narradores en el mundo: los escritores y los chismosos y chismosas, porque al final de cuentas son las mismas capacidades y características, algunos van añadiendo una que otra fantasía, pero al final de cuentas es lo mismo. Sin embargo, este no es un programa de escuela de chismosos o chismosas, sino que es escuela de escritores y por eso vamos a hablar de todos los elementos técnicos y características de la narración. Ya hablamos acerca de qué es narrar, un hecho ficticio o, por supuesto, basado en la realidad, pero lo importante es cómo lo hacemos, porque si estamos hablando de la palabra, de alguna forma u otra deberíamos tener herramientas para poder comunicar todo lo que queremos narrar y todos los detalles que queremos ofrecer. Para eso es muy sencillo, tenemos que utilizar, o generalmente se utiliza, la prosa. La prosa es una de las formas de manejar la palabra en la cual, por supuesto, tenemos mucha más libertad y mucha más amplitud, a diferencia, por ejemplo, de las formas poéticas, que tienen métrica, que tienen medida, para decirlo de otra manera, que tienen, digamos, alguna cadencia, que inclusive se tiene que evaluar cuáles son los acentos, cuáles son las agudas, las graves, las esdrújulas. Eso ya nosotros no tenemos que preocuparnos cuando se trata de la prosa. Por eso es un lenguaje mucho más natural que nos permite dar todos los detalles de todo lo que queremos narrar. Pero ahora que les digo narrar, es importante que recordemos quién narra esa historia, porque no necesariamente el hecho de que nosotros seamos escritores o escritoras implica que tenemos que ver con esa narración o con esa historia. Yo no puedo contar una historia desde la faceta de José Leonardo, porque quisiera decir que no voy a conocer a profundidad todo lo que les estoy contando. Si yo les cuento una historia acerca de naves interplanetarias en mi propio nombre, ustedes no me van a creer.
Van a decir, ay, José Leonardo se inventa, me está cayendo a muela, como decimos en Venezuela. Pero es importante que nosotros creemos un narrador que va a ser particular para cada una de las historias, para cada una de las, digamos, situaciones que nosotros vayamos a narrar a través de nuestras palabras. Y por eso, a continuación, les voy a decir cuáles son los tipos de narradores, así que de inmediato, papel y lápiz. Vamos a empezar mencionándolos todos. Empezamos por el narrador en primera persona. Luego tenemos el narrador en segunda persona, luego el narrador en tercera persona y bueno, para finalizar ya y dejar de hablar de tantas personas, tenemos el narrador omnisciente y el narrador equisciente. Ahora vamos a hablar un poco de las características de cada uno de estos 5 tipos de narradores. Empezamos con el narrador en primera persona, que se caracteriza por ser un narrador que está allí presenciando todo lo que sucede. Generalmente lo cuenta desde su visión o desde su perspectiva de las cosas o de los acontecimientos, por lo cual no maneja a profundidad los detalles en cuanto a pensamientos, emociones o sentimientos de cada uno de los personajes que lo rodean. Mientras que el de segunda persona, el narrador de segunda persona, trata de contar una historia directamente hacia ti. No es lo mismo yo contar, yo estuve allí cuando Romeo y Julieta se enamoraron, que decir, hola, te quiero contar cuando Romeo y Julieta se enamoraron. O sea, ya es una forma de comunicación distinta en donde le hablo directamente al que me lee. El de la tercera persona suele ser un narrador un poco más general, que está de alguna forma u otra conociendo todas las situaciones, pero desde una barrera que no le permite tampoco conocer cuáles son las emociones, sentimientos y pensamientos de los personajes. Mientras que está el narrador que es el más común, uno de los que a mí también más me gusta, que es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es una especie de Dios omnipotente, de allí viene la palabra omnisciente, en el cual podemos conocer todos los detalles acerca de cada uno de los personajes, cuáles son sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones y todos los detalles para que nosotros podamos entender la historia de una forma general. Pero, por último, el narrador equisciente es aquel que trata de contar la historia desde la perspectiva de uno de los personajes. Ustedes se han preguntado cómo sería la historia o el cuento de Caperucita y el lobo si fuera contado desde la perspectiva del lobo feroz, que tal vez no es tan feroz como lo planteaba el narrador omnisciente. Bueno, en este sentido es que nosotros vamos a desarrollar ese tipo de narración porque hay muchas versiones en las que el lobo feroz no es tan feroz como parece, pero ese es un tipo de narración equisciente porque se dedica exclusivamente a uno de los personajes y le da una faceta distinta que en otro tipo de narración no podía existir. Luego de conocer todas las posibilidades que tenemos para narrar una historia, uno se emociona y evidentemente empieza a escribir y a conocerlas cada una. Yo quiero que ustedes vayan practicando en casa y esta es la tarea de la semana, cómo podemos escribir distintas historias con los distintos tipos de narración. Así que para que ustedes se vayan inspirando y puedan conocer un poco más cuáles son todas esas estrategias y todas esas posibilidades, yo quiero hacer la recomendación literaria de la semana y van a ser muchos libros acerca de narrativa. El día de hoy voy a tomar como principal base por supuesto, Monte Ávila Editores Latinoamericana, una de mis editoriales favoritas de acá de Venezuela, pero que también tiene mucha incidencia a nivel continental, y para eso les quiero presentar este libro de la colección Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, en este caso escrito por Eduardo Liendo, llamado El Cocodrilo Rojo Mascarada. En este caso habla también de cuentos, narrativa breve, que es una de las cosas que quiero que ustedes vayan desarrollando. No necesariamente tienen que escribir una novela al inicio de todo este capítulo, sino que pueden ir desarrollando ese tipo de narración distinta en cada uno de los cuentos cortos. En este caso particular van a ver lo corto que es este cuento llamado Estrategia. Y una vez se lo voy a leer para que ustedes conozcan cuál es el tipo de narrador que está acá y me lo comenten a través de las redes sociales. Estrategia. Esa tarde, el individuo estaba decidido a violentar la regla. Los deseos no preñan. Desde la acera de enfrente miró a la muchacha en el balcón.
vestida como siempre con una provocadora minifalda. Comenzó a observarla con firme insistencia. Lola soportó la mirada lejana con burlona coquetería. Entonces, el deseo del hombre se fue concentrando, intensificándose, hasta hacerse sólido, hasta que pudo esculpirlo, saliendo de la punta de su lengua como una frágil y blanca plumita. El hombre continuó mirando a la muchacha para mantener su atención mientras la plumita cruzaba la calle, y después fue ascendiendo, girando graciosamente en espiral hasta alcanzar la altura del balcón. Ya frente a ella, la plumita se escurrió sutilmente bajo su falda y la preñó. Estrategia de Eduardo Liendo. ¿Cuál será el tipo de narrador de este cuento? Me lo comentan a través de las redes sociales. Pero también quiero presentarles otro libro de la Biblioteca Monte Ávila Editores Latinoamericana, solamente que esta vez en la colección Continentes, de uno de mis escritores favoritos, que además es venezolano, Armando José Sequera. Es el libro La Comedia Urbana. Y también le voy a presentar un cuento breve. En este caso no solamente van a ver uno, sino que van a poder ver varios cuentos breves muy interesantes. Les voy a leer uno que es un poco convencional, o mejor dicho, es poco convencional, que habla acerca de la niñez y se llama Cemento Fresco. Algo que muy pocos entienden es que los niños son como el cemento fresco y que todo lo que les cae les deja marcada su huella. Entonces, bueno, esta es parte de una narración bastante breve. Allí podemos evaluar si en este caso tenemos lo que generalmente tiene la narrativa, que es un inicio, un desarrollo y un desenlace. Esto es muy importante que ustedes vayan evaluándolo, no solamente en cuanto a la novela o al cuento, sino en cualquier narrativa. En este caso, si bien pareciera no tenerlo, creo que ustedes, en la medida que puedan desarrollar la lectura, van a poder conocer los detalles acerca de esta narración de Armando José Sequera. Pero ya vámonos a otro país, ¿les parece? Vámonos a Argentina, donde la selva y el frío son características fundamentales, y mucho cuidado porque nos vamos a conseguir con una trampa furtiva. Un libro que en este caso es una novela escrito por Sebastián Borkowski y que nos plantea acerca de los cazadores furtivos, aquellos que están matando a nuestra fauna, que está en peligro de extinción y que también hace vida maravillosa en los parques nacionales de Argentina, así como pudiera pasar en los parques nacionales de cualquier país, incluyendo a Venezuela. Este es un libro que es muy interesante porque es una novela, pero se plantea desde el aspecto juvenil. Cada capítulo pareciera un cuento en sí mismo, y lo importante es que nos acerca al género narrativo del cuento, pero también nos da la libertad y, por supuesto, la valentía para poder conocer el género más complicado, que es la novela. Sin embargo, si estamos hablando de géneros complicados de novela, el mismo autor argentino, Sebastián Borkowski, nos plantea un puñal escondido. El puñal escondido, la selva, crimen y misterio. En este caso es un libro muy interesante porque plantea historias también muy parecidas a esa novela de La trampa furtiva, pero en este caso un poco más general, desde distintas ópticas de narración. Y este es un libro que yo se los recomiendo muchísimo porque habla acerca de un entorno que quizás no es muy relacionado al autor, pero que el autor tiene que ir a profundizar para conocer ese espacio, conocer esos personajes y, bueno, evidentemente conocer lo que va a narrar. Sebastián Borkowski, El puñal escondido, y de esa manera finalizamos todas las recomendaciones literarias del día de hoy. Sin embargo, ya que estábamos hablando de personajes acerca de cada uno de estos cuentos y estas novelas, creo que es importante que nosotros empecemos a conversar acerca de los tipos de personajes en nuestras narraciones, porque como ustedes saben, en esta temporada nosotros queremos enseñarles a ustedes cómo escribir sus propios libros. Para hacerlo es importantísimo que conozcamos que un personaje puede ser una persona real, o puede ser un animal, o puede ser un ser fantástico. Por eso es importante que nosotros entendemos que los personajes inclusive pudieran ser objetos inanimados,
como por ejemplo también ha sucedido en La Bella y la Bestia, donde vemos que hay un reloj, una tetera o muchísimos otros elementos que tienen vida y tienen influencia en el desarrollo de los acontecimientos. Pero vamos a hablar más allá de los personajes en particular, de cuáles son los tipos de personajes. Vamos a empezar primero con los personajes primarios, o los personajes que de alguna forma u otra son los protagonistas de la historia. Estos son de alguna forma u otra los que plantean cuál es el hilo conductor de la narración. Generalmente son los que son los héroes, o inclusive pudieran ser los villanos de cualquier historia, pero lo importante es que ustedes vayan desarrollando toda la historia a través de estos personajes principales. Luego conseguimos a los personajes secundarios, que estos son generalmente los que van acompañando la trama de alguna forma u otra. Pudieran ser los mejores amigos, los padres, los hijos, los maestros, los magos que ayudan en el camino para que se logre el objetivo, pero la historia no gira en torno a ellos, sino que sencillamente colaboran de alguna manera u otra con los personajes principales. El otro tipo de personaje que tenemos son los personajes terciarios, que si bien no tienen mucha influencia con los personajes principales o los secundarios, sí tienen, digamos, alguna función en capítulos o segmentos de esas narraciones, de esas historias. Por eso es que son personajes también importantes. Y allí es donde vemos y podemos clasificar que no solamente hay personajes principales, secundarios o terciarios, sino que también tenemos personajes protagonistas, antagonistas y tritagonistas. ¿Qué será eso? Bueno, empecemos por los protagonistas. Ya lo habíamos hablado un poco en la clasificación anterior, pero son los que definen la historia, son los que quieren liberar a la princesa, o por el contrario quieren invadir un planeta o quieren invadir un reino. Esos son los protagonistas. Los antagonistas, por supuesto, obvio, es lo que hacen lo contrario a los protagonistas. Como les quería decir, no se trata del bueno y el malo, no se trata del héroe y el antihéroe o el villano. Hay muchas formas de plantear las narraciones y las historias. Lo importante es saber cómo nosotros, siendo los escritores, vamos a clasificar cada una de sus funciones, porque también vamos entonces a la tercera categoría, que son los tritagonistas, que en este caso pudieran parecerse a los personajes terciarios. En este caso ellos plantean que no solamente tienen funciones en momentos particulares, sino que quizás no tienen mayor incidencia en la historia a largo plazo. Por eso no hay problema en que tú los utilices, porque tú puedes tener muchos personajes terciarios o tritagonistas sin que esto signifique que evidentemente la historia está fallando. Pero más allá de todos estos tipos de personajes que les he planteado, nosotros como escritores tenemos que tener en cuenta que lo que importa es cómo nosotros los desarrollemos. Hay dos tipos de personajes básicamente, más allá de todo, que son los profundos o los superficiales. Los superficiales son también llamados planos y los profundos son también llamados redondos. Esto nos ayuda a que nosotros como escritores sepamos que vamos a profundizar en estos personajes. Por ejemplo, los planos o superficiales no se sabe de dónde vienen. No se saben por qué accionan o por qué tienen esos comportamientos, esos pensamientos, esas emociones. No se sabe a veces hacia dónde quieren ir o con quiénes van recorriendo un camino o una misión. Mientras que los personajes profundos o redondos son los que conocemos desde dónde nacen, por qué son de una manera u otra, por qué sienten lo que sienten, por qué persiguen el objetivo que persiguen, y en definitiva siempre llegamos a conocer hacia dónde finaliza todo ese recorrido que habla de un personaje. Por eso los personajes profundos tienen que ser necesariamente personajes protagonistas o secundarios. Es muy poco probable que un personaje terciario tenga tanta profundidad como pudiera tenerla un protagonista, y por eso allí también se incluye el tipo de personaje tritagonista, que tampoco tiene mayor profundidad, que es plano o superficial. Entonces, para resumir el aspecto de los personajes, tenemos personajes principales o protagonistas, personajes secundarios
o digamos antagonistas, que también suelen ser antagonistas porque no se desarrolla tanto al villano, y personajes terciarios o tritagonistas. Lo importante es que nosotros evaluemos si es un personaje superficial o profundo, plano o redondo. Ya teniendo en cuenta los personajes y los tipos de narradores, creo que es importante que nosotros hablemos del último elemento por el día de hoy que nos da el tiempo de la televisión y las redes sociales, y se trata de el espacio donde está el narrador, o donde que narra el narrador, valga la redundancia, o el espacio donde hacen vida los personajes. Eso es muy importante porque no se trata de un lugar nada más, se trata de todo el marco narrativo. Estamos hablando en este caso de qué época puede suceder el acontecimiento, de qué lugar específico, si es en la montaña, si es en la selva, si es en la playa, en qué lugar, pero además en qué cultura. No solamente en la época y el lugar, sino también en qué cultura y en qué, digamos, circunstancias que van desarrollándose muy ampliamente para que los personajes puedan ser como nosotros queremos que sea. No es lo mismo una historia futurista en el año 2030 a una historia futurista en el año 3000. Y por supuesto no es lo mismo esa historia planteada en un aspecto marítimo que planteada en un aspecto ya espacial, galáctico. Todos estos elementos influyen muchísimo en cómo vamos a desarrollar nuestras historias y personajes. Pero lo que más quiero que ustedes entiendan y destaquen es cómo ustedes van a desarrollar esas tareas del día de hoy, para que conozcamos cómo es la narración a través de la prosa de cada uno de los tipos de narradores, de cada uno de los tipos de personajes y por supuesto de esas características del espacio. Y quiero que por favor estén en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, porque así finaliza el episodio del día de hoy. Pero no olviden mandarnos todos sus avances, y si quedó alguna duda, no duden tampoco en compartirla, porque todos podemos llegar a convertirnos en escritores y escritoras, porque para eso Libronautas está con ustedes, con el equipo técnico y de producción del canal juvenil de Venezuela, Ávila TV. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, @Ávila TV Suena, y por supuesto @SiMeRieraBravo. De esa manera yo quiero agradecer la atención prestada e invitarlos al próximo capítulo, donde hablaremos de otro género literario. En este caso será la poesía, ya que hoy hablamos de narrativa y lo hicimos muy bien gracias a toda la atención que ustedes prestaron y a toda la colaboración y el esfuerzo del equipo técnico y de producción de Ávila TV. Con ellos y en nombre de ellos me despido de ustedes, agradeciéndoles que hayan levantado sus anclas, soltado sus amarras y elevado las velas de la imaginación, porque así concluye este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde ustedes y nosotros nos convertimos en libronautas. ¡Hasta la próxima!